Iván Pedro Guevara Vázquez, bienvenido a librosperuanos.com con motivo de la publicación de su libro Delitos contra la vida humana y la salud individual, ante el potencial bien jurídico vida no humana. La primera pregunta que se hace al lector es si su libro equivale a un manual de derecho penal o a un diccionario de jurisprudencia penal. Bueno, buenas tardes Gustavo, un gusto estar acá en la entrevista para librosperuanos.com. A tu pregunta, digamos que es un libro con pretensiones de una especie de manual, una combinación entre manual y tratado, podríamos decirlo también, ¿no? En el sentido que trata de comunicar erudición, conocimiento, virtudes bibliográficas importantes, pero sobre todo, si tú te percatas en la carátula, tiene un subtítulo que dice ante el potencial bien jurídico vida no humana. Para alguien que es lego en derecho, de repente no se percata del alcance de este subtítulo. Me explico. El bien jurídico vida humana es el bien jurídico que en el derecho nacional e internacional es el más importante de todos, la vida humana. Pero sin embargo se ha despreciado la vida no humana. Lo que el derecho regula a nivel nacional e internacional es la vida humana, la protección de la vida humana, la regulación civil de la vida humana, en derecho civil, por ejemplo, la protección laboral de la vida humana, etc. Pero respecto a lo que es estrictamente el derecho penal, no hay todavía un bien jurídico que se llame vida no humana, que se refiere obviamente al animal, ¿no? No se refiere a extraterrestre, sino que se refiere al animal, o sea, al animal no humano, más conocido como animal. ¿Esto significa una incursión en el derecho animal? No, significa una incursión en espacios no explorados en el derecho penal. Por ejemplo, el Código Penal peruano, en su artículo 206A, 206-A, tiene una protección al animal. Pero esta protección del 206A, del Código Penal peruano, se refiere a la protección del animal como propiedad. Este 206A está catalogado dentro del capítulo que se llama Delitos contra la propiedad. El animal no humano, o el animal, como se le dice, no tiene protección en su vida, sino en cuanto y en tanto es propiedad. ¿De quién? De un ser humano. Quiere decir que un animal callejero puede ser masacrado y asesinado sin ninguna protección legal. Porque no tiene dueño. Y no hay cómo defender la vida de ese animal. El Código Penal, en su artículo 206A, trata de enfocar la protección del animal doméstico y silvestre. Es así de claro ese artículo, ahí se menciona en ese libro aspectos muy centrales. ¿Cómo así? Se dice que el animal doméstico y silvestre son protegidos por el Código Penal, pero como propiedad. ¿Cuál es el animal doméstico? El perro, el gato, ¿no? Animales que uno asume como mascotas. El animal doméstico es la mascota. ¿El animal silvestre quién es? El puma andino, el jaguar, qué sé yo, el otorongo, el oso de anteojos, el sajino, etc. Pero no existe una protección cabal de lo que es el animal callejero, como dices tú, el animal no doméstico, porque es de la calle, y tampoco silvestre, porque es animal urbano. Al contrario, el animal callejero es exterminado por el propio Estado. Porque no te olvides que los municipios tienen que yo sepa, tienen su área de saneamiento, en el sentido que si ven perros callejeros en demasía, de repente son sacrificados. Pero el hecho de que ese animal callejero, que no es doméstico y tampoco es silvestre, no está protegido por el derecho penal. Por ejemplo, una ardilla entra por tu ventana. Tu señora se espanta y de un escobazo lo mata. Ese acto de matar a una ardilla no tiene ninguna injerencia en el código. Podría ser catalogado, si es que el juez lo interpreta, que la ardilla es un animal silvestre, lo protege el Código Penal peruano, pero como propiedad del Estado. Propiedad,
Pero de una persona en particular. Pero la ardilla no es propiedad en este caso, en el O ejemplo. propiedad, en este caso pública, ¿no? Como tú dices, del Estado, ¿no? O bien público. Del Ajá. Estado. Sin embargo, el énfasis que acabas de hacer está relacionado con que el texto hace incidencia, sobre todo como punto central, en la vida no humana. El subtítulo está encaminado a que la gente, en cuanto al derecho penal, reflexione, Gustavo. Reflexione y vea que el Código Penal peruano regula en forma parcial la protección a la vida no humana. Por ejemplo, el artículo 206A del Código Penal peruano dice: el que abandona al animal o el que maltrata al animal. ¿Cómo se puede interpretar eso? Que el que tiene un perro como mascota o un gato como mascota, si lo abandona en la calle, incurre en un delito. Si lo maltrata, también incurre en un delito. Pero ¿qué pasa si tiene como intención matarlo? Qué sé yo, imagina que el dueño de la mascota se despierta un día y dice, bueno, que ese perro le consume muchas galletas para perros y quiere cancelar ese sobrecosto. Imagina que el dueño quiere matar al perro, no lo quiere maltratar, no lo quiere abandonar, lo quiere matar. El Código Penal ante eso tiene vacíos, porque en el derecho penal la intención de matar se llama dolo, y este dolo tiene como presupuesto importantísimo la intención, y esta intención criminal tiene un animus necandi, un animus occidendi, como se dice en latín, un ánimo de matar. El ánimo de matar es diferente al ánimo de abandonar. El ánimo de matar es diferente al ánimo de maltratar. El ánimo de matar es matar. Claro. Alguien quiere matar a una persona y la mata. Claro. Es diferente a querer lesionar a una persona y lesionarla. Claro. Sin embargo, en la Constitución peruana se consagra el primado de la persona humana y de su vida. Claro. Mas no se consagra el cuidado ni la protección de la vida no humana. Justamente por ese motivo, el libro trata de que, al menos desde el punto de vista penal, haya una reflexión importante. Porque el que el derecho penal conciba al animal no humano como una res en latín se llama cosa, esta res, cosa, este bien mueble, como decimos en derecho, si el animal es concebido como bien mueble, es porque el ser humano como especie se cree superior al resto de especies animales. ¿Pero no somos efectivamente superiores? ¿El ser humano no es persona y el animal no es persona? Y en esta superioridad, el ser humano ha inventado muchos mitos, que los ha recogido de la religión muchas veces y los ha traducido en filosofía. Me explico. El decir, por ejemplo, el animal no posee alma, el animal no posee espíritu, que tiene contradicción clara con Oriente, porque en Oriente el budismo, que yo sepa, piensa que el animal sí posee alma. Es más, cuando hay reencarnación, cuando hay transmisión de almas o migración de almas, es una migración entre animal humano y animal no humano. Claro. Pero en cambio, en Occidente, que es en donde estamos, en Occidente existe al contrario un pensamiento que le niega al animal toda posibilidad de poder expresarse como un ser viviente, entre ellos sentir, sufrir, ¿no? Añorar, no desear, claro. Desear, sufrir y también procesar pensamiento. No obstante, procesar pensamiento. Sí. No obstante, Iván, también para ser justo con la tradición del pensamiento occidental, tendríamos que recurrir a recordar a Aristóteles. Aristóteles dice que los animales tienen alma material, y eso es recogido por la corriente cristiana. Alma espiritual tiene el ser humano, la persona humana, mientras que alma material tienen los animales. La diferencia reside en que nosotros tenemos libre albedrío, los animales no tienen conciencia moral. Y basta pues reconocer que verlos como copulan en acto público para ver que efectivamente les falta acto moral. Esto es una diferencia sustancial en esta corriente occidental que sí reconoce efectivamente, por ejemplo, la existencia del alma, mas no reconoce que sean personas. Y me parece que eso es una puntualización justa, que por lo menos hace pues énfasis
en la capacidad de libre albedrío. Por eso es que no son personas. Pueden tener carácter los animales, pero no son personas. Cuando el cuervo calcula arrojar una nuez al suelo para que, producto de que se rompe esta nuez al caer del cielo, o la ardilla también con ese pensamiento básico, como tú llamas, pero muestra con ese pensamiento una intención de alimentación, muestra con eso una volición, una voluntad. El animal mascota, el perro mascota, su dueño muere y el perro mascota va y lo vela o lo acompaña en su tumba. ¿Cómo procesar No se niega. No se niega ese hecho? Claro, la tradición occidental, como bien has enfatizado, no niega la inteligencia en los animales. Ni la inteligencia emocional, ni la inteligencia afectiva. Lo que niega es la inteligencia racional, que claro, atribuye al ser humano. Ese es el punto de vista occidental. Por eso Occidente niega la reencarnación, dice que es un mito, es una invención. Por eso Occidente procesa en forma distinta a Oriente. Sino que, como tú sabrás, en los dominios filosóficos también es importante encontrar la sabiduría como diferenciación del conocimiento enciclopédico. Y la sabiduría creo yo que se encuentra muchas veces en la parte ecléctica, ¿no? En el eclecticismo, de encontrar partes positivas en diferentes corrientes, en este caso en diferentes maneras de pensar. Yo me atrevería a decir, recoger la parte de Occidente, que es la parte racionalista por excelencia, y la parte de Oriente, que es la parte volitiva, es la parte del procesamiento intuitivo. Digamos que faltaría tiempo si hablamos de lo que es Oriente en sí mismo, como su pensamiento, sino que este libro es básicamente un libro de derecho penal, porque yo soy penalista en el ámbito del derecho, que trata de reflexionar sobre ese ámbito. ¿Por qué el énfasis de la creación de un bien jurídico vida no humana? Porque en primer lugar hay problemas operativos. Como te digo, una cosa es que el ser humano desee el maltrato al animal o el abandonar al animal, y otra cosa es que lo desee matar. Ese es un problema operativo. A partir de este problema operativo vamos a subir en el peldaño cognitivo y vamos a llegar al nivel que se refiere por excelencia a la parte abstracta. Son diferentes especies animales. El ser humano, por una especie de milagro evolutivo, hace el salto evolutivo del chimpancé prehistórico y salta por una especie de milagro histórico en una especie de criatura casi divina, que mira al cielo y elucubra y desea y crea poesía, arte y ciencia. Y cuando este ser humano se encumbra y crea la religión, y en esta religión que el ser humano crea, a su vez asume un Dios, y a su vez él mismo, ser humano, se coloca a imagen y semejanza a ese Dios, con eso que hace en el terreno práctico de las cosas, con eso instrumentaliza al resto de seres vivientes. Es como un conquistador que conquista un pueblo y le pone reglas al pueblo conquistado. En este caso, un ser humano superior, cognitivamente, como tú bien dices, superior en el pensamiento, superior en su libre albedrío, este ser humano le pone reglas al resto de seres vivientes. Reglas tan radicales que incluye, por ejemplo, decir, ¿no? Tales animales van a ser de consumo y tales animales van a ser de no consumo. Claro, se entiende esa parte. Hay otro aspecto... ¿Cómo entender este pensamiento occidental tan radical de decir tales especies animales de carne y hueso, van a ser mi sustento material, yo los voy a consumir, y tales van a ser mis acompañantes? Creo yo que ese pensamiento del conquistador, en este caso del ser humano que se cree superior, y en esta superioridad pone reglas de un dictador, creo yo que el derecho está en toda la legitimidad para ponerle, al contrario, reglas y garantías para que no sea un dictador.
Se entiende el aspecto que usted dice, pero no está conforme a nuestra tradición cristiana, que es la tradición cultural predominante en nuestro medio. Sin embargo, hay otro aspecto en la casuística de los que tienen mascota. Y es que, por lo general, los que tienen mascotas son muy malos cuidadores y provocan que sus mascotas causen disturbio, molestias, perturbación en los departamentos contiguos, aledaños, adyacentes o en las propiedades que colindan con esas propiedades que tienen mascotas. ¿Cómo el derecho penal nos protege ante el asedio de propietarios irresponsables de mascotas incontrolables? Si tu mascota se excede y grita todas las noches, el vecino tiene todo el permiso para llamar a serenazgo y para decirle hay ruidos molestos de una mascota que no me deja dormir y que el señor no entiende razones y es más, se ha molestado contra mí y es más, dirige la mascota contra mí. Pues tú llamas al serenazgo y con eso arreglan las cosas. No estás legitimado para coger un arma de fuego y matar a la mascota, bueno, tampoco al dueño, ¿no? Pero acá el pensamiento que se introduce en este libro, estimado Gustavo, es que no podemos seguir repitiendo paradigmas antiguos, paradigmas ya anquilosados en el tiempo. Tenemos que ir a analizar las cosas de una manera que se proyecte en el futuro. Y el futuro es que el ser humano de Occidente tiene que ser más consciente de la dimensión real de lo que está en juego. Y lo que está en juego es que la vida no humana tiene que ser protegida como vida, no como propiedad, porque es vida. A propósito de vida y su protección. Un segundo para terminar este pensamiento. Si el ser humano no concibe que es vida, entonces todo su edificio teórico está tendenciosamente dirigido a su sobreprotección de él, sobre animales, vegetales, minerales, etc. Y eso al final va a tener como consecuencia la propia autodestrucción del ser humano. Creo yo que lo estamos viviendo, en polución, en cambio climático, etc. Claro. Dime. Por ejemplo, en Finlandia se acaba de dar una ley por la cual se aprueba la concesión de departamentos de modo gratuito a todos aquellos que tienen los llamados sin techo. Porque los experimentos finlandeses para poder dotar de habitación mediante mecanismos paulatinos no ha dado resultado. Y se trata de evitar pues que esta gente sufra, los famosos sin techo. Y se ha constatado en los experimentos previos que los sin techo, una vez que se les da departamentos propios, son cuidadosos con su persona y con su propiedad. Esto no, el hecho de que un Estado descuide a la gente sin techo no es ya un atentado de peligro o abandono de personas en peligro y de irresponsabilidad del Estado. El Estado tiene como obligación proteger a sus nacionales en primer lugar. El Estado peruano tiene como obligación proteger a los peruanos en primer lugar. Y eso implica preocupación por su derecho a la vida, su derecho a la propiedad, su derecho a la vivienda. Pero no hay tal preocupación. Está a nivel constitucional. Es más, a nivel constitucional el trabajo es un derecho y un deber. Sí, pero simplemente están en los instrumentos normativos. Pero tenemos las mejores leyes, pero no se aplican. Pero hay que hacer la lucha jurídica, la lucha social normativa para que esto se cumpla. Si no se lucha no hay nada, pues. Es así de sencillo. Tiene que haber lucha, tiene que haber trabajo, tiene que haber consecuencialismo en lo que es la norma y la realidad. Hay un capítulo muy interesante en la primera parte, los delitos contra la vida humana, dedicados al aborto, donde se aborda el aborto preterintencional, el aborto terapéutico, el aborto ético sentimental y el aborto eugenésico. ¿En qué consiste el aborto eugenésico? El aborto eugenésico, como su nombre lo indica, viene del término eugenesia. Eugenesia significa buen engendramiento. Buen engendramiento, o sea, se hace una especie de selección. ¿Quiénes van a nacer? En el caso del aborto eugenésico, por ejemplo, si el médico detecta mediante una técnica de amniocentesis que el feto tiene síndrome de Down, y si matan al feto que posee síndrome de Down, eso se llama aborto eugenésico. Lo matan a la criatura antes que nazca, porque tiene taras. Este aborto eugenésico sería atribución ¿de quién? ¿Del Estado o de la persona que está...? No, el que comete el aborto. El médico con la mujer que consiente el aborto. Pero es un delito. Es un delito. Obviamente que es un delito.
Claro. Es diferente a los tiempos antiguos. Por ejemplo, en Esparta, tú debes saber como buen especialista que eres en filosofía, en Esparta, por ejemplo, había una especie de eugenesia legal. Si los sabios supuestamente veían que que el niño nacido, ¿no? El niño nacido tenía taras, ellos autorizaban su cancelación, su eliminación física. Pero el caso espartano, que muchos toman para justificar eugenesias, es muy diferente al caso peruano o al caso occidental contemporáneo. Porque el caso espartano tenía un régimen de disciplina militar muy estricta. Se eliminaban a los que no tenían ventajas físicas. ¿Por qué? Porque los que iban a ser protegidos en su vida iban a ser sometidos a una rigurosa preparación militar. Tan rigurosa que el castigo, el látigo, era considerado una prueba misma de valentía y hombría. Tan así que en la Esparta antigua los padres eran orgullosos porque sus hijos soportaban 50 latigazos. Casi como un padre contemporáneo actual que está orgulloso que su hijo vaya al teatro vestido de conejito. Pero antes eran procesamientos cognitivos diferentes. El caso espartano es un caso histórico muy peculiar, pero no tiene nada que ver con una eugenesia contemporánea, que está prohibida, proscrita. Aquí en la tercera parte hay un capítulo muy interesante. La tercera parte se llama La exposición a peligro o abandono de personas en peligro. Una parte se llama La exposición o abandono de personas en peligro. La segunda, la omisión de socorro y exposición a peligro. La tercera, la omisión de auxilio o de dar aviso a la autoridad. En este caso, hay abundante casuística en el que, por ejemplo, los vecinos escuchan maltrato de niños que son abusados de manera verbal, psicológica y físicamente. Y sin embargo los vecinos no mueven ni un solo dedo. Si se llega a denunciar el hecho, los vecinos colindantes que no denunciaron la situación, entonces son pasivos de acusarlos de omisión. El Código Penal dice en su artículo 127 que si tú ves que se está cometiendo un delito, se está colocando en peligro un ser humano y no avisas a la autoridad, tú cometes un delito. Si yo escucho que están maltratando al niño de mi departamento contiguo, si yo veo que el esposo está lastimando a su esposa del departamento contiguo al mío y yo no hago nada, pues si matan a la vecina, y si se prueba, obviamente, si se prueba que yo tenía la posibilidad de intervenir y que era en ese momento testigo, yo voy a responder penalmente por ese artículo 127. Entonces, por haber omitido dar aviso a la autoridad. Claro, hay una responsabilidad compartida. Claro, no se me pide que yo vaya al departamento contiguo e intervenga y me arriesgue en mi vida, porque puede ser que el vecino tenga un arma de fuego y que me mate. No, eso no se pide. Se pide simplemente que yo llame a la policía, que llame a Serenazgo para que vengan. Claro. Ahora se habla también en el capítulo 2, que se llama la segunda parte, los delitos contra la integridad física y la salud individual. Se habla de lesiones graves, lesiones por violencia, lesiones leves. ¿Y qué pasa con las lesiones psíquicas y morales, emocionales? También el Código Penal considera las lesiones psicológicas. Ya. La afectación psicológica la llama. Por ejemplo, en España esta semana ha habido un caso muy difundido por las redes sociales, en el que un homosexual entra travestido a comprar una hamburguesa, me parece, en un horario infantil a dicho establecimiento, y se le acerca un padre de familia enrostrándole su descaro y pidiendo a la autoridad su expulsión, porque hay niños que están viendo ese transvestismo que para ellos es inconcebible, incomprensible. Nuestro código autoriza en esos casos, en el Perú, que un padre se ponga de pie y expulse al travestista. El Código Penal peruano no autoriza en ningún momento que se haga ninguna discriminación. El travesti que tú dices, y vamos a colocarle el ejemplo en el siguiente caso. El travesti, mejor dicho el hombre, que quiere ser mujer, ¿no? Por lo que te entiendo. El travesti el ser humano nacido hombre, que por diferentes cuestiones X o Y, en su psiquis asume la idea que es mujer,
y que en base a este pensamiento que se siente femenino hace que su aspecto físico tienda a ser de mujer, eso se llama en estricto sentido jurídico una libertad, la libertad personal de ser quien esa persona quiera ser. Expulsar a un homosexual de un lugar público es discriminación. Ajá, entonces esto deja serias dudas, ¿no? A la defensa de la buena formación psicológica de los niños. Salvo que el travesti entre a un lugar público desnudo, salvo que el travesti ingrese a una guardería con una minifalda. Claro. Pero si este travesti está en un lugar público vestido como mujer, no ofende jurídicamente a nadie. Bien, también en el capítulo primero, que se llama Los delitos contra la vida humana, se aborda el magnicidio, el feminicidio y el sicariato. El sicariato y sus modalidades. El sicariato se está convirtiendo en una plaga últimamente en el Perú, con la introducción de mafias extranjeras, mexicanas, colombianas y de otros países. Esto casi todos los días estamos acostumbrándonos a ver en los diarios asesinatos por ejecución. Así es. Esto es sicariato. ¿Qué cautelas hay contra él? El sicario es una figura que pertenece a un eslabón, es una pieza de un rompecabezas. Hay sicarios que matan a sicarios, hay sicarios externos, internos, hay sicarios intermediarios, es una cadena impresionante. ¿Cómo protegerse? Simplemente denunciando al que contrata al sicario. Y a partir de la denuncia al que contrata el sicario, va a caer obviamente el sicario. Pero si la denuncia penal está dirigida solamente contra el sicario, en esta cadena enorme que existe, y te lo digo porque yo soy juez y fiscal, en esta cadena enorme que existe, obviamente que este sicario va a ser la pieza sacrificable. Claro. Fácilmente cancelable. Y el contratante, que es aquel que contrata al sicario, aquel que paga al sicario, aquel que mueve al sicario, aquel que financia al sicario, ese, o coincidencia, nunca se ha encontrado. Claro. Acá se habla también del parricidio, asesinato y sus modalidades, sobre todo el feminicidio. Estoy buscando la protección a las personas de tercera edad, porque también es muy frecuente observar a los propios hijos o hijas maltratar a sus ancianos padres, en público, en casinos, en bodegas, en restaurantes, y de manera la más indignante. Y muchas veces la gente sale contrariada y no sabe cómo defender al pobre hombre, o al pobre progenitor. ¿Cómo defiende la ley al anciano? Si hay lesiones físicas constatables en un certificado médico legal, pueden ser lesiones leves, lesiones graves, con el agravante que es en agravio de mayores de 60 años. Cuando tú llamas anciano a una persona, el término anciano ya dejó de ser, como se dice, y ahora se llama el adulto mayor. Jurídicamente hay una ley especializada en adulto mayor y dice que el adulto mayor tiene 60 años hacia arriba. Es decir, si una persona cumple 60 años ya es considerado un adulto mayor, con protecciones especiales. Por ejemplo, en los lugares comerciales tiene su propia cola, su propio lugar de compraventa de adminículos. Si sube a microbús también tiene su propio espacio, su propia butaca. Si va al cine también tiene su propia facilidad de entrar más rápido, etc. En este caso, Iván, discúlpame, un ciudadano tiene derecho a increparle a aquella que está ofendiendo, maltratando verbal o psicológicamente al anciano, o tiene que llamar también a un mediador, a una autoridad de por medio. En derecho penal hay una figura que se llama legítima defensa. Si yo veo que están atentando contra la vida de ese anciano, yo puedo... Vida física, no vida psicológica. Vida física. Ya. Yo puedo intervenir directamente. Es más, yo puedo matar al atacante de ese anciano. No interesa que sea su hijo o su pariente. Ya. ¿Y vida si psicológica? Es la vida física. Ya. No, la vida psicológica tiene sus propios cánones, interpretables. En la ley. Si lo insulta, Sí. Sí. Yo no estoy autorizado a golpear al que lo insulta. Yo estaría a lo sumo autorizado para increparle.
para decirle qué pasa, señor, por qué lo insulta. Nada más, y no hay ningún problema contra eso. Claro. Si me dice por qué te metes, pues mi estimado Gustavo, tenemos Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos Tratado de la ONU, tenemos Constitución Política del Estado, tenemos Código Penal, tenemos Código Civil, normativas jurídicas suficientes que autorizan la protección a todo ser humano, sea anciano, adulto mayor, perdón, sea niño, sea mujer, sea minusválido, discapacitado, etc. El ser humano es una criatura excepcional y tiene protección jurídica, pero también el animal no humano. Y el libro tiene como corazón, tiene como núcleo en su mensaje la idea de comunicar esta necesidad de proteger al animal no humano, es decir, a lo que llamamos pomposamente animal, para que sea protegido en su vida y que el dueño de una mascota, Gustavo, no sea dueño tipo Roma, que podía disponer de su cosa mueble, que el dueño sea convertido en responsable. Si esto Que el dueño sea convertido, disculpa, en responsable jurídicamente hablando. Claro. Tanto así que si este dueño sacrifica a la mascota, va a responder penalmente. Si este libro, en su novedad, se aplicara integralmente, entonces la Plaza de Hacho habría que convertirla en cualquier otra cosa menos en ejecución de corrida de toros. La Plaza de Hacho es un remanente histórico de la conquista española, sanguinaria. Lamentablemente existe todavía, con el agravante que está como espectáculo cultural. Es un espectáculo cultural la corrida de toros. Es un remanente que va a ser superado. Creo yo que el futuro es claro, y el futuro va por una línea clara, y es la desaparición de la corrida de toros. ¿Los zoológicos? También, pero sobre todo lo que tú mencionas, porque eso implica peligro no solamente al animal, no humano, también implica peligro al humano, salvo que la gente se deleite viendo cómo el toro coloca el cuerno en las nalgas del torero o en el corazón del torero, ¿no? ¿La pelea de gallos? Cosa que es, de igual manera, todo tipo, Gustavo, todo tipo de sacrificio de animales para el deleite del ser humano, para la apuesta ganadora de un ser humano, es eminentemente ilegítimo, es eminentemente inconstitucional. Y por tanto ilegal. E ilegal. Iván Pedro Guevara Vázquez, felicitaciones por este importante aporte jurídico que va a levantar mucha polémica y lo esperamos en su próximo aporte indudablemente importante. Gracias. Al contrario, muchas gracias.